Imaginen por un momento la penumbra de un amanecer en un valle perdido hace más de 5000 años. La bruma se arremolina entre los riscos y el frío calado de la tierra se cuela bajo la piel. Allí, en la orilla de un río que hoy ha desaparecido, un grupo de humanos primitivos se mueve en silencio. La madera húmeda cruje bajo sus pies y el humo de una fogata apenas visible asciende, torcido por la brisa, hacia un cielo que empieza a clarear. Entre ellos, un niño camina con una calma inquietante. No es como los demás. Sus movimientos, sus gestos, parecen guiados por un ritual que aún no comprendemos del todo. Algunos arqueólogos han sugerido que en ciertos contextos del Neolítico y la Edad del Bronce, ciertos individuos, especialmente niños, eran preparados para un destino que la historia registraría con el silencio del sacrificio. Los huesos que hoy desenterramos, analizados con técnicas de ADN antiguo y estudios isotópicos, revelan patrones que nos hablan más que cualquier texto escrito. Dietas selectivas, marcas en dientes que indican un cuidado especial, signos de estrés, pero también de privilegio. Estos no eran meros miembros de la comunidad, eran individuos preparados, posiblemente elegidos desde su nacimiento para cumplir un rol ritual que hoy nos parece aterrador. Y sin embargo, para ellos, para sus familias, su existencia tenía un propósito sagrado, inscrito en la misma trama de la supervivencia y la cosmovisión de su tiempo. Retrocedamos para entender quiénes eran estos primeros humanos. Hablamos de sociedades agrícolas incipientes, asentadas en comunidades cada vez más complejas, donde la vida y la muerte se entrelazaban con la fertilidad de la tierra, los ciclos de caza y la necesidad de garantizar la cohesión social mediante rituales visibles y simbólicos. En excavaciones como las de Schletz en Austria o Amesbury en Inglaterra, encontramos restos de niños y jóvenes enterrados de manera extraordinariamente deliberada. Algunos con ofrendas, otros con marcas de tratamientos especiales antes de la muerte. No hablamos de asesinatos impulsivos, sino de una práctica sistemática que la arqueología moderna está empezando a comprender gracias al ADN antiguo y al análisis osteológico. El hallazgo más revelador proviene de estudios de paleogenética que muestran linajes específicos, grupos de individuos que compartían ciertas características genéticas y que paradójicamente recibieron una atención diferenciada desde sus primeros años. Esto no era azar, era un diseño social y ritual, una preparación consciente para un final que la comunidad consideraba necesario para su equilibrio espiritual o para la eficacia de un ritual agrícola o de guerra. Cada análisis de un hueso, de un diente o de un mechón de cabello preservado nos devuelve la voz muda de esos niños y jóvenes, narrando un destino que la historia muchas veces nos oculta. Podemos imaginarlos en el contexto cotidiano, niños jugando cerca del fuego, adultos preparando ofrendas de alimentos y objetos, tambores que marcan el ritmo de ceremonias que hoy nos parecen incomprensibles. Y mientras tanto, en la sombra de ese valle, la certeza de un sacrificio planeado se cierne sobre sus pequeñas vidas, como un eco que se repite en el tiempo. Esa es la complejidad del estudio de la prehistoria. Nos obliga a mirar la violencia, la devoción y la organización social desde una perspectiva que reconoce la intención cultural, no solo la brutalidad. Si seguimos juntos en este viaje, exploraremos cómo los restos de ADN antiguo, combinados con la arqueología y la antropología, nos permiten reconstruir no solo la dieta o las enfermedades de estos humanos antiguos, sino también los rituales, los privilegios y los destinos que la muerte les reservó. Cada hueso es una historia, cada análisis genético, un espejo que nos devuelve una pregunta inquietante: ¿cómo decidían quién viviría y quién sería sacrificado? Y mientras continuamos esta exploración, los invito a quedarse, a suscribirse y a acompañarme en las próximas partes de esta serie, donde desentrañaremos los secretos más oscuros y fascinantes de aquellos primeros humanos y cómo su ADN nos habla desde milenios atrás. Retrocedamos a otro amanecer, esta vez en la llanura que rodea lo que hoy llamamos Schletz, en Austria. La tierra aquí parece tranquila, pero bajo su superficie yace un registro estremecedor de vidas truncadas. Excavaciones arqueológicas han descubierto cientos de esqueletos infantiles, juveniles y adultos, dispuestos de manera inusual. Algunos alineados, otros amontonados, algunos con brazos y piernas torcidos de manera que sugieren que fueron colocados deliberadamente. No hay rastro de caos casual. Estos cuerpos hablan de decisiones humanas conscientes, de un ritual sistemático que implicaba la muerte de los más jóvenes y, según el análisis del ADN, de ciertos linajes específicos. El ADN antiguo ha revolucionado nuestra comprensión de estos hallazgos. Gracias a técnicas de secuenciación, podemos identificar parentescos, linajes y hasta patrones de movilidad dentro de estas poblaciones.
En Schlitz y otros yacimientos del Neolítico, vemos que los niños sacrificados no eran elegidos al azar, pertenecían a familias o grupos particulares. La paleogenética nos revela algo inquietante. Algunos niños recibían dietas especiales, ricas en proteínas y nutrientes, mientras que otros crecían con raciones más comunes. Esto no era un privilegio accidental, era una preparación. Los investigadores interpretan estos patrones como la evidencia de una selección ritual basada en la posición social, genética o simbólica del individuo. Ahora, imaginen la escena. Un grupo de mujeres y hombres trabajando en la preparación del sacrificio. Cestos de trigo, vasijas de cerámica y animales domesticados dispuestos como ofrendas. El niño, consciente de su destino, camina con pasos medidos hacia el centro del círculo, rodeado de fuego y humo que asciende en espirales. Todo estaba diseñado para impresionar, para asegurar que los dioses o los espíritus de la comunidad recibieran lo que esperaban. No era crueldad sin sentido, era un acto profundamente entrelazado con la cosmovisión de la época, donde la muerte podía garantizar la fertilidad, la protección del grupo y la continuidad de la sociedad. Otros hallazgos en sitios como Amesbury y Mesoamérica muestran patrones similares. Individuos jóvenes enterrados con ofrendas o sacrificados de manera ritual, a veces con marcas en huesos que indican que fueron tratados de manera especial antes de la muerte. La osteoarqueología nos ayuda a reconstruir sus vidas, lesiones curadas, signos de enfermedades, marcas de alimentación distinta, todo lo que nos permite imaginar la existencia de niños que crecieron bajo la sombra de un destino predefinido. Lo que hace aún más fascinante este estudio es la capacidad del ADN antiguo de trazar vínculos con poblaciones lejanas. Algunos niños sacrificados comparten linajes con grupos distantes, lo que sugiere que estas prácticas rituales podían estar conectadas con redes sociales y culturales más amplias, posiblemente para consolidar alianzas o mostrar poder simbólico. Cada hueso es un documento que nos revela cómo la biología, la cultura y la religión se entrelazaban en un acto que hoy nos resulta estremecedor. Mientras reflexionamos sobre estas prácticas, debemos evitar juzgar desde nuestra moral contemporánea. Estamos frente a una lógica de mundo donde la supervivencia de la comunidad y la conexión con lo divino primaban sobre la vida individual. Y aún así la ciencia moderna nos permite escuchar sus voces. El ritmo de un corazón que alguna vez latió con normalidad, la dulzura de un niño cuidado con esmero, la tensión que precedía a un sacrificio que su propia sociedad consideraba necesario. En el corazón de un asentamiento neolítico, bajo la luz temblorosa de una fogata, podemos imaginar a los ancianos y chamanes moviéndose con precisión. Cada gesto, cada objeto, cada sonido estaba cargado de significado. El niño elegido para el sacrificio no era simplemente llevado al ritual, era preparado durante meses y en algunos casos incluso años. El análisis de huesos y dientes ha demostrado que ciertos individuos recibían dietas ricas en nutrientes específicos, mientras que otros seguían una alimentación más común. Este patrón indica un control deliberado sobre su desarrollo físico, posiblemente para garantizar que llegaran al ritual con salud suficiente para cumplir con su función ceremonial. El material arqueológico nos permite reconstruir escenas que hoy parecen sacadas de un relato mitológico. Vasijas con restos de cereales, semillas de plantas medicinales y pequeñas figuras de arcilla han sido halladas junto a los restos humanos. Estas ofrendas no eran decorativas. Tenían un propósito ritual, un lenguaje simbólico que comunicaba la posición del niño dentro de la cosmología de la comunidad. La posición de los huesos en las tumbas, a veces cuidadosamente alineados, otras veces dispersos de manera calculada, revela un cuidado deliberado que trasciende la simple necesidad de enterrar a los muertos. Los análisis isotópicos y de ADN antiguo nos muestran que algunos de estos niños compartían rasgos genéticos específicos quizá vinculados a la posición social o a linajes considerados aptos para ser intercesores entre el mundo de los vivos y el de los dioses. Los investigadores sugieren que este tipo de selección ritual no era universal, pero sí sistemática en ciertos grupos, lo que implica que existían normas culturales estrictas sobre quién podía ser elegido y cómo debía ser preparado. Podemos imaginar la escena final del ritual. El humo de la fogata mezclándose con el aroma de hierbas quemadas, tambores que marcan un ritmo hipnótico, la comunidad reunida en silencio expectante. Los objetos dispuestos alrededor del niño, desde cuchillos de piedra cuidadosamente tallados hasta pequeñas estatuillas, no son simplemente instrumentos o adornos, son parte de un lenguaje simbólico que comunica poder, devoción y control sobre la vida y la muerte. Cada elemento es un testimonio silencioso de la compleja relación entre humanos, naturaleza y lo sagrado.
Incluso la postura del niño y la posición de sus manos y pies eran parte de un ritual que obedecía códigos precisos. Los restos óseos muestran signos de movimientos repetidos, tal vez entrenamientos o gestos rituales que hoy solo podemos inferir, pero que claramente tenían un significado. No estamos ante simples sacrificios. Estamos ante actos profundamente organizados, donde cada detalle cumplía un propósito simbólico y social. Los hallazgos arqueológicos más recientes incluso sugieren que algunas comunidades podían registrar estos sacrificios en forma de arte. Pinturas rupestres y figurillas muestran escenas de niños y jóvenes en contextos ceremoniales, acompañados de animales y símbolos astronómicos. Estos registros visuales refuerzan la idea de que la muerte ritual estaba intrínsecamente ligada a la visión del mundo, a la supervivencia de la comunidad y a la necesidad de garantizar el favor de fuerzas invisibles que regulaban la vida cotidiana. La evidencia acumulada nos obliga a reconsiderar la forma en que entendemos a nuestros ancestros. No eran simples cazadores y recolectores ni meros agricultores primitivos. Eran sociedades con complejas estructuras sociales, conocimientos rituales precisos y la capacidad de organizar la vida y la muerte, de manera que trascendiera lo individual buscando un equilibrio entre lo humano y lo divino. En los asentamientos neolíticos la vida no era un caos desordenado. Estaba regida por normas implícitas y explícitas que estructuraban cada actividad desde la siembra hasta la caza y desde la crianza de los niños hasta los rituales más oscuros. Los sacrificios infantiles y juveniles no surgían de la arbitrariedad, sino que estaban profundamente ligados a la organización social. Cada comunidad tenía líderes, chamanes, ancianos o jefes de clan que determinaban quién sería preparado y cuándo, utilizando tanto la observación del desarrollo físico como criterios simbólicos que hoy solo podemos reconstruir parcialmente. Los estudios de ADN antiguo nos muestran que los niños seleccionados a menudo provenían de linajes concretos, lo que sugiere que la elección tenía bases familiares o de parentesco. Además, los análisis isotópicos revelan que su dieta difería de la de los demás miembros de la comunidad. Más proteínas, más recursos cuidadosamente seleccionados, una preparación que aseguraba su fuerza y su salud para el momento del ritual. Esta atención especializada convierte a estos niños en símbolos vivientes del poder y de la conexión entre lo humano y lo divino. Podemos imaginar la vida cotidiana de estos niños, un entrenamiento sutil que los aparta del juego común, rituales diarios de limpieza o alimentación, la repetición de gestos que consolidaban su papel en la ceremonia. Cada acción era parte de un código cultural que vinculaba la existencia individual con los ciclos agrícolas, la caza, el clima y los deseos de los espíritus que los antiguos creían regulaban su mundo. La arqueología nos entrega pistas, marcas en dientes y huesos, restos de alimentos especiales, pequeñas herramientas y amuletos encontrados junto a ellos. Todo evidencia de que estos niños no eran meros sujetos pasivos, sino actores centrales en la narrativa espiritual de su comunidad. Los sacrificios también reflejan jerarquías. Los adultos tomaban decisiones estratégicas sobre la supervivencia de la comunidad, y los rituales servían para reforzar la autoridad de líderes y chamanes. Cada ceremonia cumplía un doble propósito: garantizar la fertilidad de la tierra o el éxito en la caza y consolidar la cohesión social, recordando a todos que la comunidad debía subordinar los deseos individuales al bienestar colectivo. Los restos arqueológicos muestran que estas prácticas estaban lejos de ser un fenómeno aislado. Se encuentran en Europa, América, África y Asia, cada una adaptada a su contexto cultural y ecológico, pero siguiendo principios similares de selección y preparación ritual. Podemos visualizar la tensión que impregnaba estos momentos, la calma ritual antes del acto, el murmullo del viento entre los árboles, la respiración contenida de la comunidad, los tambores y el fuego que crepita mientras el humo dibuja sombras que parecen danzar en las paredes de la cueva o sobre la tierra de la plaza central. No hay caos, sino un control meticuloso, una coreografía de vida y muerte que reflejaba la cosmovisión de estos pueblos. Los hallazgos de rituales en cuevas y entierros colectivos muestran que los sacrificios tenían dimensiones tanto prácticas como simbólicas. La elección de lugares elevados o apartados, la disposición cuidadosa de los cuerpos y la inclusión de elementos naturales y objetos fabricados revelan una conexión profunda entre los humanos, el paisaje y lo sagrado. La ciencia moderna, combinando arqueología, paleogenética y análisis isotópicos, nos permite descifrar esta compleja trama de control social, religión y biología, y entender cómo la muerte de unos pocos podía sostener la vida de muchos. En estas sociedades, la muerte ritualizada no era solo un acto de devoción, era un mecanismo de organización, un recordatorio tangible del orden del mundo y del papel que cada individuo desempeñaba desde el nacimiento hasta su destino final. Los restos óseos, cuidadosamente estudiados, nos muestran un patrón sorprendentemente coherente.
Preparación, privilegio, sacrificio. La ciencia reconstruye así no solo la biología, sino la psicología social y espiritual de estos pueblos antiguos, revelando cómo la humanidad aprendió a entrelazar la vida y la muerte en su propia narrativa cultural. En el silencio de una cueva neolítica, podemos imaginar los reflejos de la luz de la fogata sobre pequeñas figuras de arcilla, vasijas y herramientas talladas con precisión. Cada objeto era mucho más que un simple utensilio. Era un lenguaje simbólico, un mensaje que conectaba a los vivos con lo invisible y que marcaba el destino del niño destinado al sacrificio. Los arqueólogos han hallado en tumbas infantiles amuletos de piedra, collares de conchas y pequeñas estatuillas que representaban animales o figuras humanas, elementos cuidadosamente seleccionados para acompañar al niño en su tránsito hacia lo sagrado. El análisis de estos objetos, combinado con el estudio del contexto de entierro, revela patrones sorprendentes. Las ofrendas no eran homogéneas. Variaban según el sexo, la edad y la familia del niño, reflejando la posición social y la importancia ritual del individuo. Algunas vasijas contienen restos de alimentos rituales, posiblemente mezclas de cereales y leche, que muestran cuidado en la preparación y un simbolismo ligado a la fertilidad y la abundancia. Los collares y amuletos podrían haber sido considerados escudos protectores, destinados a guiar al niño en su tránsito entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Los símbolos representados en pinturas rupestres o sobre cerámicas también refuerzan esta interpretación. Animales como ciervos, bisontes y aves aparecen junto a figuras humanas, en escenas que parecen representar cacerías, rituales o viajes hacia otro plano de existencia. La antropología comparativa sugiere que estos símbolos no eran meros dibujos decorativos. Eran parte de un sistema de comunicación ritual que establecía la relación entre el sacrificio y los ciclos de la naturaleza, la caza y la fertilidad de la tierra. Podemos imaginar la escena. El niño sentado cerca del fuego, rodeado de objetos cuidadosamente dispuestos, mientras los adultos entonan cánticos que solo ellos comprenden del todo. Cada objeto colocado a su alrededor tiene un propósito definido. Cada gesto está cargado de significado. Los huesos de animales dispuestos como ofrenda, las piedras marcadas y las vasijas con restos de comida ritual nos permiten reconstruir no solo el acto final del sacrificio, sino toda la preparación previa a los cuidados, los signos y los códigos que guiaban a la comunidad. El estudio del ADN antiguo añade otra capa de comprensión. Al analizar los linajes de los niños sacrificados y la distribución de objetos en sus tumbas, los científicos han identificado patrones que sugieren que ciertas familias tenían privilegios rituales, mientras que otras eran seleccionadas de acuerdo con reglas culturales estrictas. Cada hallazgo material refuerza la idea de que el sacrificio infantil no era un acto aleatorio ni violento sin propósito. Era un proceso profundamente organizado, integrado en la cosmovisión y en la estructura social de la comunidad. Además, algunos restos muestran evidencia de preparación física y ritual, marcas en huesos que indican manipulación deliberada, signos de manipulación de los dientes o del cabello, y hasta alteraciones en los restos que podrían relacionarse con prácticas simbólicas previas a la muerte. La ciencia moderna nos permite interpretar estos indicios, reconstruyendo un lenguaje silencioso que conecta el cuerpo del niño con el significado espiritual y social del sacrificio. La combinación de arqueología genética y análisis de objetos rituales revela una complejidad que nos obliga a mirar a nuestros antepasados con un doble asombro. Por un lado, la crudeza de la muerte ritual. Por otro, la sofisticación cultural y simbólica de sociedades que entendieron la vida, la muerte y la comunidad como un sistema integrado. Cada artefacto, cada marca en un hueso, es una pieza de un rompecabezas que nos habla de cómo la humanidad aprendió a dar forma a la muerte para sostener la vida, y cómo los niños, paradójicamente, se convirtieron en guardianes de esa conexión entre lo humano y lo sagrado. Más allá de los huesos y los objetos, debemos preguntarnos cómo vivían y sentían estas comunidades el acto del sacrificio. La preparación y la ejecución de un ritual tan complejo dejaban una huella profunda en la mente colectiva. Cada miembro de la comunidad, desde los ancianos hasta los niños que no estaban destinados al sacrificio, participaba en un sistema que enseñaba obediencia, respeto a lo sagrado y comprensión de la muerte como un acto de continuidad. El ADN antiguo nos permite identificar patrones familiares y de linaje, pero también nos invita a imaginar la dimensión emocional de estas prácticas. El miedo, la reverencia, la tensión que impregnaba cada gesto. Podemos visualizar la escena. Un grupo de adultos y jóvenes reunidos alrededor del fuego, sus rostros iluminados por llamas danzantes mientras los tambores marcan un ritmo hipnótico. El niño destinado al sacrificio se mueve con la calma aprendida a lo largo de años de preparación, consciente de que su existencia tiene un significado más allá de lo individual.
La comunidad observa en silencio, absorbiendo la lección de vida que el ritual transmite, que cada acto, cada decisión tiene consecuencias que trascienden la percepción inmediata. Los restos arqueológicos y los estudios genéticos también sugieren que este tipo de rituales reforzaba las jerarquías sociales. Los chamanes, ancianos o líderes de clan consolidaban su autoridad mediante la planificación y supervisión de los sacrificios, demostrando su conexión con lo divino y su capacidad para mantener el orden de la comunidad. Al mismo tiempo, la preparación de los niños seleccionados incluía un cuidado especial, lo que revela un equilibrio entre la muerte ritual y la protección de la comunidad. Un sacrificio no era un acto de crueldad ciega, sino una herramienta para asegurar la cohesión social y la continuidad del grupo. Sí, el estudio de tumbas infantiles, con sus objetos rituales y restos de alimentos especiales, revela también la dimensión simbólica de estos actos. Cada detalle, desde la disposición de los huesos hasta los amuletos y figurillas, comunicaba un mensaje de protección y guía, reforzando la idea de que la muerte era parte de un ciclo sagrado. Incluso los elementos naturales, como piedras, semillas y restos animales, se utilizaban para conectar a la comunidad con la tierra, los cielos y las fuerzas invisibles que regulaban la vida cotidiana. La arqueología cognitiva nos ayuda a imaginar la tensión emocional que impregnaba estos rituales. El silencio expectante antes del acto, el murmullo del viento entre los árboles, el humo de la fogata que asciende como un hilo entre los vivos y los espíritus. Estos rituales enseñaban que la vida y la muerte no eran opuestos, sino partes de un mismo flujo. La muerte del niño aseguraba la fertilidad, la protección y el equilibrio de toda la comunidad. Los hallazgos de ADN antiguo nos permiten incluso inferir patrones de selección dentro de las familias y linajes, mostrando que la preparación ritual no era aleatoria. Algunas familias tenían privilegios rituales, mientras que otras eran seleccionadas siguiendo normas culturales muy precisas. Cada acto, cada decisión, cada sacrificio estaba cuidadosamente planeado, creando un entramado complejo donde biología, cultura y espiritualidad se entrelazaban en un sistema de significado profundo. Así, los sacrificios infantiles, vistos a través del lente de la arqueología y la genética, nos muestran una humanidad que aprendió a entrelazar la vida, la muerte y la comunidad de manera consciente, dramática y ritualizada. La ciencia nos permite escuchar sus voces silenciosas, sus decisiones deliberadas y el peso emocional de un mundo donde la supervivencia dependía tanto de la obediencia a los dioses como de la cohesión social. El estudio de los restos humanos nos permite reconstruir la vida y la muerte de los niños sacrificados con un nivel de detalle sorprendente. Los avances en paleogenética y análisis de ADN antiguo revelan algo inquietante. No todos los niños eran elegidos al azar. En múltiples yacimientos neolíticos, desde Europa hasta América, los linajes de los niños sacrificados muestran patrones consistentes. Algunos compartían rasgos genéticos particulares que los vinculaban a familias o grupos específicos, lo que sugiere que la elección estaba cuidadosamente controlada. No se trataba únicamente de destino espiritual, sino también de herencia biológica y posición social. Los estudios isotópicos complementan esta información mostrando dietas diferenciadas. Algunos niños recibían alimentos especiales, ricos en proteínas y nutrientes, mientras que otros seguían una dieta común. Esta diferencia no era trivial. Preparaba el cuerpo del niño para el ritual, asegurando que llegara en condiciones óptimas para cumplir su papel ceremonial. Cada hueso, cada diente, cada fragmento de tejido preservado nos habla de una preparación meticulosa que abarcaba meses o incluso años y que refleja un profundo conocimiento de la fisiología y de los efectos de la nutrición sobre la salud. En algunos yacimientos, los análisis osteológicos revelan signos de manipulación previa al sacrificio, marcas deliberadas en huesos, evidencias de inmovilización o rituales físicos, e incluso alteraciones en los dientes que podrían haber tenido un significado simbólico. Estas huellas nos permiten inferir que la preparación no se limitaba a la alimentación o al entrenamiento conductual, sino que incluía intervenciones físicas y simbólicas destinadas a marcar al niño como apto para el ritual. Cada gesto estaba cargado de significado, y cada señal en el cuerpo del niño reforzaba su papel en la narrativa de la comunidad. Podemos imaginar la escena. El niño rodeado de familiares y líderes, mientras los chamanes manipulan objetos sagrados, aplican marcas rituales y organizan los elementos del sacrificio. Las vasijas con alimentos especiales, los amuletos y las figurillas no eran meros acompañamientos. Eran instrumentos de un lenguaje simbólico que comunicaba respeto, devoción y la autoridad de los líderes. Todo el proceso, desde la selección genética hasta la preparación física, estaba diseñado para que el acto final tuviera sentido tanto para los vivos como para los dioses o espíritus que regían la comunidad.
El ADN antiguo también nos ha permitido identificar vínculos entre distintos asentamientos. Algunos linajes de niños sacrificados se repiten en poblaciones distantes, lo que indica que estas prácticas rituales podían formar parte de redes culturales más amplias, donde la elección de ciertos individuos servía para consolidar alianzas, reforzar jerarquías o garantizar la transmisión de rituales específicos. Cada hallazgo revela un entramado social y biológico sorprendentemente sofisticado, donde la muerte de un niño no era un acto aislado, sino un nodo en una red de significado colectivo. El estudio de estos linajes nos obliga a repensar la relación entre biología y cultura. Los primeros humanos no solo seleccionaban animales o cultivos, también aplicaban un conocimiento implícito de genética, nutrición y simbolismo para organizar la vida y la muerte dentro de la comunidad. Cada sacrificio infantil era, en cierto sentido, una lección viva de orden social, poder ritual y conexión espiritual, preservada en la memoria de la tierra y ahora revelada por la ciencia moderna. En estas comunidades antiguas, la muerte ritual no era un acto aislado de violencia. Estaba profundamente entrelazada con la comprensión del mundo, con la naturaleza y con la necesidad de asegurar la supervivencia. Los sacrificios infantiles tenían un significado simbólico y práctico que reflejaba la cosmovisión de la época. Garantizar la fertilidad de la tierra, la abundancia de la caza, la protección frente a enfermedades o sequías y el equilibrio entre el mundo de los vivos y el mundo espiritual. Cada niño sacrificado representaba un vínculo tangible entre la comunidad y las fuerzas que regulaban su entorno. Podemos imaginar la escena. La comunidad reunida en un claro, rodeada de campos cultivados y bosques, mientras los ancianos entonan cánticos que evocan lluvia, crecimiento y protección. Los niños, preparados cuidadosamente, participan en gestos que para ellos eran enseñanza y ritual a la vez. El fuego, los objetos simbólicos, los tambores y las figurillas forman un lenguaje visual y auditivo que comunica el orden del universo según su entendimiento. La muerte de algunos garantiza la vida de muchos. El registro arqueológico respalda estas interpretaciones. Los entierros infantiles a menudo se encuentran en lugares especiales, junto a pozos de agua, en cercanía a cultivos o en zonas elevadas que simbolizaban contacto con lo divino. Las ofrendas y los objetos rituales reflejan cuidado, intención y simbolismo. Animales disecados, piedras pintadas, semillas seleccionadas. Cada elemento tenía un propósito que iba más allá del acto de matar. Era un mensaje, una oración hecha tangible, un contrato silencioso con los dioses y los espíritus de la naturaleza. El análisis de ADN antiguo permite ir aún más lejos. Muestra que ciertos linajes eran elegidos no solo por su genética o posición social, sino también por su potencial simbólico dentro de la narrativa comunitaria. La preparación física y dietética, combinada con la instrucción ritual, convertía a estos niños en portadores de significado, en instrumentos vivientes de la continuidad y el equilibrio del grupo. Su existencia y su muerte eran parte de un ciclo que conectaba lo humano con lo divino. Y la ciencia moderna nos permite comprenderlo con detalle gracias a los restos óseos, los objetos y el contexto arqueológico. Los estudios comparativos sugieren que esta práctica no era única de Europa. En América, África y Asia, sociedades prehistóricas aplicaban principios similares, ajustando la selección, la preparación y la disposición ritual según su entorno, recursos y cosmovisión. Esta convergencia cultural indica que el sacrificio infantil surgía de una necesidad humana universal. Entender y controlar lo desconocido, garantizar la prosperidad y mantener la cohesión social mediante rituales que unían lo espiritual y lo tangible. Visualizar estas escenas nos confronta con una paradoja. Por un lado, sentimos horror ante la muerte de un niño. Por otro, comprendemos que este acto estaba cargado de intención, cuidado y significado profundo. La ciencia nos permite acercarnos a estas vidas con respeto, reconstruyendo no solo sus cuerpos y sus destinos, sino también la mentalidad de quienes los eligieron y prepararon para el sacrificio. El fuego, el humo, las piedras, los tambores y los objetos rituales forman un entramado que nos habla de una humanidad capaz de concebir la muerte como un acto de protección, fertilidad y orden social. Cada hueso, cada diente y cada fragmento de cabello preservado en yacimientos neolíticos y de la Edad del Bronce es un registro silencioso de decisiones humanas. Gracias a los avances en paleogenética, los investigadores han podido identificar linajes específicos de niños sacrificados, reconstruir sus relaciones familiares y comparar dietas y condiciones de vida. Estos hallazgos muestran un patrón inquietante pero coherente. No todos los niños eran elegidos al azar. Algunos pertenecían a familias con mayor influencia social, mientras que otros fueron seleccionados por criterios simbólicos que hoy solo podemos inferir. Los estudios de ADN antiguo permiten trazar la movilidad de estos linajes.
En algunos casos, niños sacrificados compartían ascendencia con poblaciones distantes, lo que sugiere que ciertos rituales formaban parte de redes culturales amplias, donde la selección de individuos respondía a acuerdos sociales, alianzas o demostraciones de poder simbólico. Cada análisis genético añade un nivel de comprensión que va más allá de la arqueología tradicional. Revela intencionalidad, planificación y la aplicación de conocimiento biológico implícito para cumplir fines rituales. El registro osteológico también aporta detalles cruciales. Marcas en los huesos, signos de manipulación deliberada y alteraciones dentales indican que estos niños no eran meros objetos de sacrificio. Eran preparados, observados y entrenados durante meses o años. La nutrición diferenciada, el cuidado físico y la instrucción ritual conformaban un proceso que convertía a cada niño en un portador de significado, en un símbolo viviente de fertilidad, protección y cohesión comunitaria. Podemos imaginar la escena. Un niño seleccionado desde su nacimiento para cumplir un destino ritual, recibiendo alimentos especiales, cuidados específicos y enseñanzas codificadas en gestos, cantos y movimientos. Cada miembro de la comunidad sabía que su destino estaba entrelazado con el equilibrio del grupo y que la muerte de este niño garantizaría la continuidad de la vida para los demás. La ciencia moderna nos permite reconstruir no solo la biología de estos individuos, sino también la lógica social y simbólica que guiaba su existencia y su sacrificio. Los hallazgos recientes en sitios de Europa Central y del Sur muestran también evidencia de ritualización en la manipulación de los cuerpos, entierros cuidadosamente organizados, colocación de objetos simbólicos, orientación de los restos hacia elementos naturales como ríos o montañas. Cada detalle refleja un conocimiento sofisticado del entorno y de la percepción simbólica de la comunidad. El sacrificio no era un acto aislado, sino una práctica diseñada para mantener el orden, la fertilidad y la armonía entre lo humano y lo divino. En este entramado, el ADN antiguo se convierte en una ventana al pasado más íntimo. Revela cómo la biología, la cultura y la religión se entrelazaban, mostrando que los sacrificios infantiles eran decisiones milenarias, conscientes y ritualizadas. Cada hallazgo confirma que nuestros antepasados eran sociedades complejas, capaces de proyectar la muerte como herramienta de cohesión social y de comunicación con lo sagrado, y que la preparación de los niños estaba integrada en un sistema de significado profundo que trascendía lo individual. Mientras contemplamos los restos de estas antiguas comunidades, comprendemos que el sacrificio infantil no puede reducirse a un acto de brutalidad. Era un lenguaje ritual, un código simbólico que unía lo biológico, lo social y lo espiritual. Los niños sacrificados, cuidadosamente preparados, eran portadores de un mensaje: que la vida individual se entrelaza con el bienestar colectivo, que la muerte puede convertirse en fuerza protectora, fertilizante, equilibradora. Cada hueso, cada objeto, cada signo en la tierra nos habla de sociedades que entendieron la existencia como un flujo continuo entre lo visible y lo invisible. Podemos imaginar la ceremonia completa: la luz de la fogata que oscila proyectando sombras sobre las paredes de la cueva, el murmullo de la comunidad expectante y reverente, los tambores marcando un ritmo que parecía conectar la tierra con el cielo, los objetos dispuestos cuidadosamente, vasijas, amuletos, figurillas de animales, no eran meros acompañamientos, eran símbolos cargados de significado, guardianes del equilibrio que la comunidad buscaba preservar. El niño, en el centro de todo, era tanto actor como ofrenda, un puente entre mundos que la ciencia moderna nos permite reconstruir gracias a los análisis de ADN y la arqueología. Estos hallazgos nos obligan a reconsiderar nuestra percepción de la prehistoria. Nuestros antepasados no eran solo cazadores o recolectores, agricultores primitivos o habitantes de aldeas. Eran sociedades capaces de planificar, organizar y simbolizar la vida y la muerte con un rigor que hoy nos asombra. El sacrificio infantil, por espantoso que nos parezca, refleja un sistema de pensamiento complejo, donde la biología, la espiritualidad y la estructura social se combinaban para garantizar la continuidad del grupo. Y así, al mirar los restos de esos niños, sentimos un doble estremecimiento. Por un lado, la tristeza de vidas truncadas. Por otro, la admiración por la sofisticación cultural de quienes entendieron la existencia como un equilibrio entre lo humano y lo divino. Cada hueso, cada objeto, cada señal en la tierra es un testimonio de una humanidad que aprendió a transformar la muerte en ritual, la pérdida en propósito y el miedo en orden colectivo. Hoy, gracias a la paleogenética, la arqueología y la antropología, escuchamos ecos que habían permanecido silenciosos durante milenios. Cada hallazgo nos recuerda que la historia humana está llena de complejidad,
de decisiones difíciles y de actos que, aunque nos resulten incomprensibles, reflejan una búsqueda constante de significado. Aprender de estos restos es comprender que la humanidad siempre ha intentado equilibrar la vida con la muerte, la biología con la espiritualidad, lo individual con lo colectivo. Y mientras cerramos este viaje a través de los milenios, los invito a reflexionar sobre la fragilidad y la fuerza de la vida humana y sobre cómo la ciencia moderna nos permite reconstruir historias que parecían perdidas. Suscríbanse y acompañen este viaje hacia el pasado. Cada descubrimiento, cada hueso, cada análisis de ADN nos acerca más a comprender quiénes fuimos, cómo vivimos y cómo incluso los actos más oscuros de la prehistoria tienen un significado profundo en la historia de la humanidad.